podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. 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 Attention. 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 Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. En otro de estos panópticos, vos señalabas que en algún momento de la historia la víctima concentraba la autoridad o el poder para poder hacer justicia o para poder hacer cumplir una determinada pena. ¿Cuál es el rol de la víctima en un proceso penal? Bueno, la verdad es que se ha avanzado mucho en la última década respecto del rol de la víctima en un proceso penal. Respecto de una víctima que quedaba completamente desoída, ¿no? Que se decía, bueno, señora, usted lo representa el fiscal, señora, usted córrase porque el lugar suyo está ejercido por este abogado del Estado que recibe el nombre fiscal y como tal su voz no tiene relevancia, a una progresiva incorporación de la víctima a todas las fases del proceso penal. La víctima hoy tiene voz desde la investigación de un hecho, tiene voz en el juicio, al punto tal que si el fiscal no acusa, puede la víctima acusar y generar la condena al autor de un delito solo con su acusación. Y tiene voz también en la etapa de ejecución de la pena, o sea, en el momento en el cual se deciden libertades anticipadas o distintas formas de reingreso en la comunidad de aquel que ha sido penado. Eso es un aspecto saliente muy importante respecto del pasado o de los años en los cuales la víctima era solamente una figurita decorativa en un proceso penal. Y además también importa generar una cierta empatía por parte de los actores del sistema penal con aquel que ha sufrido un hecho muy violento, porque si no tendría canalizado su reclamo dentro del sistema penal, lo haría en otra área del derecho o de la administración pública. Y en ese sentido también es clave pensar en los actores del sistema penal en términos de acceso a la justicia, ¿no? Pensar en fiscalías descentralizadas en los barrios, donde las víctimas de determinados hechos, sobre todo cuando hay organizaciones delictivas con anclaje territorial y que puedan tener complicidades de actores estatales, la policía, por ejemplo, puedan tener en el Poder Judicial un canal de acceso para formular denuncias de una manera simple, ¿no? No solamente lo que implica la centralización territorial de los tribunales en el centro de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Con todas las dificultades para su acceso, sino también en la simpleza de no necesitar un abogado o una abogada para denunciar, de poder formular una denuncia de una manera simple, llana, contando un episodio en el cual uno resulta víctima y quiere que se ponga cese a esa conducta. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. Pero sí hay un abordaje distinto entre ser el damnificado o ser el querellante en un proceso. Claro, ahí ya adoptamos una terminología más técnica. En la provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado, en el Código de Nación Federal se llama querellante, y que es la víctima que se presenta formalmente con un abogado y abogada que lo representa, ¿sí? Ahora se está buscando también que los colegios de abogados o que el Estado pueda proveer a las víctimas de determinados abogados para ciertos hechos. Y en ese sentido, esa víctima presentada formalmente asume un rol de acusador con las mismas facultades que tiene un fiscal, ¿no? Esa víctima que se presenta formalmente puede presentar prueba, puede alegar, puede apelar, puede recurrir, presentar recursos, o sea, interviene casi con las mismas facultades que tiene el fiscal que conduce la investigación representándolos. Es polémico en algún punto porque muchas veces
las funciones de la víctima y pueden implicar que aquel que estaba siendo acusado tenga ahora dos acusadores, ¿no? Ya enfrentaba al Estado y ahora además enfrenta a un acusador privado. Pero en definitiva la adecuada concepción del rol de la víctima permite y habilita que él tenga o que ella tenga una posibilidad de ser oída en el proceso penal y que su reclamo y su demanda puede ser atendida. Lo que no significa, obviamente, que su pretensión va a ser la que necesariamente defina el caso, se imponga. Entonces tenemos la víctima a secas que tiene que ser, insisto, notificada de sus derechos, tiene que ser notificada de qué se resuelve, y eso da para hablar mucho de qué es la notificación judicial, de cómo se comunica, lo que se decide, ¿no? Y la víctima que se presenta formalmente en el rol de particular damnificado o de querellante. Suele aparecer con mucha frecuencia que las víctimas no están satisfechas con la manera en la que son recibidas, atendidas, escuchadas por la entelequia Poder Judicial. Sin duda. Bueno, hay un término muy importante en este sentido, que es el término revictimización. Como el Estado, a través de esa intervención, muchas veces puede volver a duplicar el dolor causado por el delito, y eso es imperdonable en un funcionario del Estado, ¿no? La revictimización que se genera muchas veces en los casos de violencia de género, muchas veces en los casos de menores víctimas de delito de abuso, no solamente cuando se demora en recibir una denuncia en una comisaría, no solamente cuando hay un trato burocrático y hostil hacia esas personas que han sufrido un delito, sino también cuando el Poder Judicial, con su rígido lenguaje, ni siquiera tiene la capacidad de detenerse a explicar en qué consiste lo que viene, que es algo generalmente complejo: enfrentar un proceso penal, tener que denunciar a otro, tener que estar presente en un juicio, exponiendo el cuerpo contra aquel que ha cometido una infracción. Todo eso necesita, como decíamos antes, empatía de los actores judiciales principalmente, mucho más que conocimiento jurídico, una cierta sensibilidad en escuchar y ponerse en el lugar del otro o de la otra. Entiendo que la respuesta natural debería ser no. Lisa y llana. Los magistrados se predisponen de manera distinta cuando se tienen que encontrar a lo largo de un proceso con que hay un querellante, un abogado, un letrado, cuando ven que además de un defensor oficial, o en vez de un defensor oficial, aparece un defensor particular para la persona que está siendo encausada. ¿Se leen de distintas maneras la forma en la que se preparan las partes? No debería ocurrir eso. También hay que mencionar que los jueces y las juezas son miembros de nuestra comunidad, que como tales tienen ideologías, tienen formas de concebir el mundo, formas de concebir el poder y la democracia. Son actores políticos esencialmente, no políticos partidarios, no militan y no podrían hacerlo en un partido político, más allá de que tienen sus elecciones, no deberían hacerlo, pero ciertamente son actores políticos que como tal predefinen y tienen concepciones del conflicto, del poder, de la democracia y del Estado, y la ponen en juego en cada una de sus decisiones. Entonces ahí es algo muy interesante pensar en una sociología del Poder Judicial para revisar si un juez o una jueza ha resuelto un caso de una forma determinada, cuando la víctima asumía un rol o cuando había determinados abogados presentes en un proceso penal, y lo ha resuelto de manera diferente cuando no había esa intervención de profesionales, o cuando un caso tiene una relevancia pública determinada, ¿sí? O es un caso que no ha trascendido en ningún lado. Entonces hay algunos estudios que se están empezando a hacer, algunas investigaciones académicas sobre esa arqueología del Poder Judicial, esa toma de decisiones, esa estructura de el raciocinio judicial para decidir un caso, que me parece es muy interesante poder reflexionar al respecto. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.